nada, pues buenos días a todos. Me gustaría comenzar el día de hoy orando, alzando nuestra voz para que Dios nos dé hoy lo que necesitamos escuchar. Padre, el día de hoy te pido que seas tú el que hables, que sea tu Espíritu Santo el que se derrame en esta hora. No permitas que en ningún momento sean mis palabras las que salgan de mi boca, que sea tu Espíritu el que hable a través de mí y que los oídos de todos los que están aquí presentes estén listos para escuchar este mensaje. Te pido que tú nos llenes de tu unción y que tú derrames este poder que tú tienes para que seamos alcanzados para servirte. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues primero que nada quiero agradecer al pastor Jorge, a Dios por darme la oportunidad de estar aquí. La verdad es que si me lo preguntan es algo que creí que nunca podría pasar. No es un sueño que estuviera en mi corazón. Yo nunca he creído que sea portadora de un mensaje aquí arriba. Yo pensé que todo lo que yo tenía que decir estaba abajo, pero pues a veces Dios obra de maneras que no sabemos. Es Dios el que se mueve de formas impensables. Entonces, cuando nosotros comenzamos a escuchar su voz, los caminos empiezan a cambiar, las cosas empiezan a ser distintas, empiezan a moverse de una forma sobrenatural. Cuando nosotros ya tenemos un propósito de Dios, ya no puede ser parado. Y lo único que necesitamos muchas veces es ir deteniendo el ritmo que tiene nuestra vida, porque a veces vamos caminando tan rápido que dejamos que las cosas de Dios vayan fluyendo. Y sí, venimos a la iglesia, pero no lo estamos escuchando. Dios está preparándonos cada día de nuestra vida. Cada día nosotros despertamos y a veces damos gracias a Dios, a veces no. A veces es un día más de ir al trabajo, de ir a la escuela, de meternos a bañar y de hacer todo rápido como estamos acostumbrados. Pero yo los invito el día de hoy a que detengan ese ritmo acelerado de vida al que estamos acostumbrados y que entendamos que Dios ya nos conocía desde antes que nosotros fuéramos incluso formados, que Dios ya tenía un plan para cada uno de nosotros y que si hoy están sentados en esta silla o que si yo estoy parada aquí el día de hoy, es porque Dios ya tenía este día marcado y ya tenía este mensaje para cada uno de nosotros. Dios sabe que somos especiales y Él ya tiene un mensaje y nuestro propósito ya está enfrente de cada uno de nosotros. Solamente tenemos que clamar a Dios, abrir nuestras manos y preguntarle qué es lo que nos está anclando, qué es eso que nos detiene para tener nuestro propósito, qué es eso que nos está llevando a la tibieza espiritual. Dios quiere que estemos listos para escuchar su voz. Dios quiere que estemos listos para Él. Pero lo que más quiere es que pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, estemos listos para buscarlo y que tengamos un corazón valiente y dispuesto para escuchar su voluntad. Y esta va a ser la única forma en la que nosotros vamos a poder entender nuestro propósito en la tierra. Ahora que escucho esto que les estoy diciendo, pues prácticamente me parece muy lejana esa Paola que fui hace muchos años, esa Paola que conoció a mi esposo hace, no sé, casi 19 años. Y ustedes dirán, ¿cuánto tiempo llevan de casados? No, la verdad es que Cris y yo apenas vamos a cumplir 4 años de casados y me tiembla un poco la voz al recordar pues todo esto que ha pasado durante todo este año, porque lo que les acabo de decir en pocas palabras es lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha llevado en procesos para hacer que el día de hoy yo esté aquí. Y sí, me tiembla un poco la voz, me tiembla un poco la mano, pero justo el día de hoy yo quiero abrir esto hablando sobre una predicación que se llama Corazón Valiente. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón después de seguir todas las recomendaciones de mi pastor, al cual le agradezco mucho, porque les repito, yo no soy una predicadora, yo ni siquiera tengo una formación teológica. Sin embargo,
hice lo que pues me dijeron, oré, y esta es la palabra que Dios me da para ustedes: corazón valiente. Tal vez nunca han escuchado sobre un animalito que se llama tejón de la miel. Si me pasan la siguiente, gracias. El tejón de la miel, como lo pueden ver, es un animal pues más bien feo, más bien un poco pues chiquito, diríamos que insignificante para algunas personas. Tal vez nosotros, cuando hablamos de la naturaleza y de la creación de Dios, pues siempre pensamos en esos animales inmensos, en las águilas que pueden volar alto y que pueden abrir sus alas y medir muchos metros, o podemos hablar de los leones, que son animales con los que todos queremos ser comparados porque pues es la analogía que hacen con Jesús. Sin embargo, existe este animal, el tejón de la miel, un animal pequeñito, insignificante, feo. Y cuántas veces nosotros decimos: no, yo no quiero que me comparen con un tejón, yo quiero que me comparen con un león, con un águila, con un oso, con un tigre. Pero a veces hay tantas cosas malas alrededor de nuestra vida. A veces hemos escuchado tantas veces que nos dicen: eres feo, eres tonto, eres joven, eres viejo, no estás listo, no estás preparado, no tienes con qué. A veces estas palabras nos las dicen otras personas, pero a veces estas palabras nos las decimos nosotros mismos. Yo pasé muchos años de mi vida pensando que no tenía algunas capacidades. Pasé muchos años de mi vida queriendo alcanzar un éxito que yo creía que era el que tenía que alcanzar. Durante muchos años yo me sentí como ese tejón. Yo me sentía fea, yo me sentía pequeña, yo me sentía que no podía lograr nada que no fuera por mi esfuerzo. Y la verdad es que durante esos años así fue. Yo era simplemente un tejón que estaba viendo cuáles eran sus defectos y que estaba cavando hoyos en el piso para que nadie me viera, para que nadie me escuchara. Porque en ese momento yo creía todo lo que se movía a mi alrededor, que eran cosas que hoy entiendo que me estaban preparando. Pero así como Dios hizo a los osos, como Dios hizo a los leones, también Dios hizo a este animal. Dios también hizo a este pequeño tejón que feo, con su piel dura, tiene cosas que tal vez ustedes no sabían y que yo tampoco sabía. Estudiando un poco sobre este animal, supe que esa piel fea y dura, Dios la diseñó para que ninguno de sus oponentes pudiera perforarla. Es tan dura que él puede comer cobras, que él puede comer cualquier tipo de víboras, y es inmune a este veneno, porque Dios le puso en su ADN algo, una proteína, que hace que ese veneno que sus enemigos o las víboras o las abejas ponen en su cuerpo no le haga nada. Es inmune al veneno. Ese tejón, así de feo como es inmune. Así de chiquito como es, hoy se encuentra en el récord Guinness y es el animal más valiente del mundo. Es un tejón que con ese tamaño se puede enfrentar a leones, con ese tamaño se puede enfrentar a leopardos, con ese tamaño, ese tejón se puede enfrentar a casi cualquier criatura que hay en la naturaleza, y él no tiene miedo. Para conseguir lo que él quiere más, que es la miel, por eso se llama tejón de la miel, este tejón sube a donde estén los panales y va y roba la miel de estos panales, aun cuando están estas abejas rodeándolo, aun cuando lo cubren. Este tejón logra su objetivo, que es tomar la miel. Y yo les pregunto a todos los que estamos aquí, ¿cuántos como yo hemos querido ser leones, hemos querido ser águilas, pero simplemente somos un tejón? Dios hizo a este tejón de tal manera que con todo lo que él tiene, que en apariencia es malo, que en apariencia no servía para nada, lo hizo así porque Dios no se equivoca en el diseño. Dios nos da un diseño perfecto en cada cosa que hace.
para que nosotros alcancemos este propósito. Y algo que durante muchos años yo tuve que entender, y para estar parada aquí tuve que pasar esos procesos, fue saber que Dios no nos hace igual a todos. Dios no nos da las mismas cosas a todos. Yo durante muchos años he luchado con mi cabello. He querido que mi cabello sea liso, sea hermoso, sea controlado. Yo veía a las muchachas en la tele y decía, wow, qué bonito cabello tienen. Hasta el día que Dios me hizo entender que yo no tenía ese cabello, ese día pude aceptarme. Hasta el día que yo pude entender que yo no tenía lo que tienen otras personas, ese día supe que Dios no me había dado esas cosas a mí, pero que Dios me había dado otras. Y cuando digo otras, estamos hablando de los procesos. Todo eso que a ti hoy te parece que está arruinando tu vida, o todo eso que tú crees que está siendo un poco descontrolado, o que a veces piensas, ¿por qué Dios se olvida de mí? Es simplemente un proceso. Y les voy a contar un poco de lo que me traje aquí. Cuando yo llegué a Querétaro, yo soy de Cuernavaca, Morelos. Espero que haya muchos de Cuernavaca, Morelos por aquí. No es Tierra Santa, pero se parece. Yo llegué y yo ya era una hija de Dios. Yo conozco a Cristo desde que nací. Yo toda la vida he sido cristiana. Yo toda la vida fui con mis padres a una iglesia. Sin embargo, el Dios que yo conocía era un Dios aburrido, era un Dios que castigaba, era un Dios que todo estaba mal, porque a la iglesia a la que yo iba fue una iglesia legalista, una iglesia que, no quiero decir la denominación porque aquí no criticamos a nadie, pero yo crecí amarrada en mi espíritu, yo crecí minimizada, porque todo era castigo, porque todo era reprochable, porque yo solo tenía que escuchar lo que decían mis padres y no podía pensar algo diferente. Aun cuando en mi corazón yo sabía que así no era el amor de Dios, eso era lo que yo aprendí. Dios tuvo a bien quitarme de ahí y traerme a Querétaro, y fue el primer paso de valentía que yo tuve que dar. Tuve que dejar a mi padre y a mi madre para decir, voy a ir a estudiar medicina a Querétaro. Y tenía 17 años cuando yo tomé esta decisión. Pero Dios es tan grande que Él, en su inmenso amor, me trajo a Querétaro. Pero al mes siguiente mis papás ya estaban aquí conmigo, porque Dios jamás te va a quitar el sostén. Y Dios sabía que el sostén para mí es mi familia. Y Dios sabía que yo tenía que llegar aquí a Querétaro, porque pocos años después yo conocí a mi esposo. Y yo conocí a mi esposo en una iglesia, en el grupo de jóvenes. Y aún así, aún cuando Dios me lo puso, ahorita todo suena como a color de rosa. Y todos decimos, oh wow, qué fácil esta historia, Dios todo lo pone fácil. No es cierto, Dios no lo pone fácil. A veces las personas somos tercas, como yo. Y entonces yo ya conociendo a mi mejor amigo, yo ya conociendo al hombre que no sabía que Dios tenía para mí, me alejé de él, me fui lejos de Dios, no lejos de Cristo, me fui lejos de Dios. Me fui lejos porque yo estaba acostumbrada a un Dios distinto, y aunque yo ya estaba grande, yo creía en mi propósito. Yo creía que tenía que alcanzar el éxito. Yo quería ser médico. Eso estaba en mi corazón. Era el corazón de Paola el que quería ser médico. Sin embargo, durante esos 10 años, durante todos esos 10 años que yo no me congregué, o que iba a veces porque yo decía, pues no pasa nada. A mí me han enseñado que Dios está en mi corazón. Y si yo creo en Dios, pues ¿a qué voy a la iglesia? Dios está conmigo, porque en donde yo ore, Dios está conmigo. Y sí, es verdad, en donde tú estés orando, Dios está contigo. Pero yo estaba incumpliendo con algo muy importante, que era congregarme. Y al no congregarme, yo perdí parte de mis fundamentos. Yo perdí parte de lo que Dios quería que fuera. Y yo retrasé
mi proceso de crecimiento, yo retrasé mi avance, porque yo pausé mi vida en Dios durante 10 años. Y esto antes me daba mucha vergüenza decirlo aquí en la iglesia. Hoy es mi mayor orgullo decir que estos 10 años de proceso que yo me alejé de Dios, Él nunca se alejó de mí. Dios siempre estuvo tomado de mi mano, y cuando yo iba y hacía algo que no estaba bien, Él me cuidaba. Dios me cuidaba aún en las fiestas. Dios me cuidaba aún en las mentiras que yo les decía a mis papás. Dios me protegió siempre. ¿Y saben por qué? Porque Dios tenía un propósito. Así como tiene un propósito para este animalito del que acabamos de hablar, Dios me estaba blindando. Dios me estaba dando esa fuerza sin saberlo. Dios me estaba dando esa cobertura para que el día de hoy yo me pudiera parar aquí y que Él me diera la autoridad de su palabra, de decirles que aun cuando más lejanos estamos de Dios, que aun cuando nuestros procesos más dolorosos están avanzando y se están encarnando en nosotros, aún ahí está Dios hablándonos y cuidándonos. Y todos dirán, ¿solo Pao tiene un propósito? No, la verdad es que todos tenemos un propósito. ¿Quiénes son los que tienen un propósito de Dios? Todos los seres humanos, todos fuimos creados con ese diseño especial y con ese propósito. Pero la pregunta es, ¿quién va a cumplir ese propósito? ¿Quién va a cumplir ese llamado que Dios tiene para nosotros? Y la respuesta es, solo los hijos de Dios. Y aquí yo quiero que me pongan por favor segunda de Timoteo 1:9. Y aquí dice la palabra de Dios: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa, no porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde el comienzo de los tiempos, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y estas palabras pueden ser muy huecas a veces. Podemos decir, pues sí, ya sabemos que Dios me llamó, ya sabemos que Dios me salvó en gracia. Pero si nos detenemos un poquito más y si vemos que Él nos dice que nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa, nos tenemos que preguntar, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo jóvenes cada día de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo adultos, papás, abuelos, tíos? ¿Estamos realmente entendiendo la gracia que Dios nos dio? Porque Dios nos llenó de gracia infinita. Yo no me merecía ser cuidada durante esos 10 años. Yo abandoné a Dios. ¿Por qué Dios no me abandonó a mí? Porque durante esos 10 años yo no fui embarazada, porque no me perdí en el alcohol, porque no me perdí en la droga. Si yo ahí estaba, yo iba a las fiestas, yo consumía alcohol, yo hacía cosas de las cuales hoy me avergüenzo. Sin embargo, Dios estaba seguro de que tenía algo para mí. Él no me olvidó. Y les repito la pregunta: ¿qué estamos haciendo nosotros para vivir esa vida de propósito? Y tenemos un versículo que, si por favor me ponen, es Josué 1:9, y dice: mi mandato es, sé fuerte y sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque Él, tu Señor, tu Dios, está contigo en donde quiera que tú vayas. Y justo a esto me refería cuando les digo que durante mi camino Dios nunca me ha dejado. Y hoy, así como viene en este mandato y así como esta palabra fue dada a Josué, esta palabra también me fue dada, y Dios me dijo: sé fuerte y sé valiente. ¿Quién era Josué en la Biblia? Muchos tal vez ya escucharon de ella. Los jóvenes pues venimos de una predicación hermosa con un mismo nombre, igual se llamó Corazón Valiente, donde nos describieron a Josué. Pero para los que no escucharon esa predicación, yo quiero hablarles sobre un Josué joven, un Josué que
que tal vez estaba ahí dentro de la multitud, dentro de la muchedumbre del pueblo de Israel en el desierto, y él tal vez no sabía cuál era su propósito. Sin embargo, la Biblia lo describe como un caudillo audaz, valiente, intrépido y convencido de las promesas de Dios. Eso es lo que Dios nos dice, lo que la palabra dice. Pero si yo pudiera estar en aquellos momentos, yo me imaginaría a un Josué con miedo, a un Josué que se quiere acercar y que quiere ser discípulo, y que durante muchos años estuvo al lado de Moisés escuchando, aprendiendo, y que jamás se alejó de la palabra de Dios, porque Josué estuvo en medio de todo lo que pasaba en aquellos años. Hay algunos historiadores que dicen, esto no viene en la Biblia, aclaro, pero los historiadores dicen que probablemente Josué tenía alrededor de 15 años cuando estaba iniciando en sus primeros pasos siguiendo a Moisés. Entonces, para todos aquellos chicos que a veces piensan si son demasiado jóvenes para escuchar la palabra, la respuesta es esta: Josué era un joven cuando se empezó a formar. Josué era tal vez un niño apenas cuando empezó a ser discipulado por Moisés, cuando empezó a escuchar la palabra de Dios y cuando decidió no alejarse, porque Josué decidió permanecer año tras año en el desierto, pasando hambres, el sol. Nosotros no podemos saber todo lo que pasó a aquel pueblo de Israel, nos lo podemos imaginar, podemos pensar tal vez qué fue aquello que ellos vivieron, pero nunca vamos a alcanzar a saber realmente cuáles fueran sus circunstancias. Sin embargo, yo pienso a un Josué joven, pero a un Josué valiente, a un Josué que Dios eligió. Y Dios no eligió a Josué porque fuera joven o porque fuera muy pegado a Moisés o porque quisiera escuchar siempre la palabra. No sabemos ni siquiera cómo era Josué. Lo único que sabemos es que Dios lo eligió y no lo eligió al azar. Dios no eligió a Josué por lo que Josué era en ese momento, porque en ese momento tal vez Josué era solo un joven, así como todos los que están sentados aquí, o tal vez ya era más grande como los que están sentados también de este lado. Pero lo que Dios vio en él no era lo que Josué tenía en ese momento o lo que Josué era en ese momento. Lo que Dios vio en él fue un corazón valiente, lo que se iba a transformar en ese corazón estando cerca de él. Dios escogió a Josué por quien iba a ser cuando estuviera cerca de Dios. Y es por eso que esta palabra el día de hoy es para que todos nos preguntemos si sabemos quiénes somos en Dios, porque yo antes sabía quién era en mí, sabía quién era o qué quería lograr conmigo, pero yo no sabía quién era en Dios, no tenía claro cuál era el propósito de Dios. En 1995, los que como yo ya estaban un poco grandes, seguramente vieron una película. Ustedes chavos a lo mejor no, pero esta película se llama Corazón Valiente, así como la prédica. Y esta película era estelarizada por Mel Gibson. Mel Gibson estaba actuando algo que fue una historia real, muy guapo por cierto, que no me escuche mi esposo, pero él era un líder escocés, un líder que tenía un propósito muy grande, un propósito que era lograr la independencia de su país. O sea, algo que es muy válido porque es un propósito muy lleno de valentía. Él quería que su pueblo fuera libre, que su pueblo tuviera paz, que su pueblo tuviera lo que merecía. Entonces estamos hablando de un personaje que de verdad tenía un corazón valiente y por eso le pusieron así la película. Y los que vieron la película probablemente lloraron como yo y probablemente nos motivamos y probablemente dijimos: qué hombre tan valiente, tan feroz, que lucha por su propósito. Pero ¿qué pasó al final de la película? El protagonista simplemente murió
y terminó derrotado. Escocia alcanzó su libertad algunos años después, el propósito se cumplió. Pero, ¿cuál es la diferencia real que vemos entre este personaje de ciencia ficción y Josué? Mel Gibson en esta película tenía un propósito de los hombres, un propósito que ellos se pusieron, así como yo alguna vez tuve mi propio propósito. Pero Josué, a diferencia, no luchó por su propósito. Josué luchó por el propósito de Dios. Y es aquí donde nosotros tenemos que ver si queremos ser valientes como Mel Gibson o queremos ser valientes como Josué. Y por eso quiero darles 3 tips para que puedan ustedes entender un poco más. Y digo un poco más porque esta palabra de hoy no va a transformar sus vidas. Lo que va a transformar sus vidas es su fundamento en Jesús. El primero es que caminemos con obediencia. Dios mandó a Josué a que fuera sucesor de Moisés y que guiara a su pueblo a la tierra prometida. Él caminó con obediencia. Él probablemente, si decimos que tenía 15 años cuando inició con Moisés, probablemente la Biblia dice que tenía por ahí de los 40 años. Entonces, 40 años todavía es joven. Y Josué seguramente tenía miedo. Josué seguramente se preguntó: ¿cómo yo voy a guiar a tu pueblo a la tierra prometida si tú tienes a Moisés? Moisés que te ha seguido durante tantos años, Moisés a quien tú le entregaste tu palabra, Moisés que probablemente sea mucho más que yo. Pero Dios decidió que quien iba a llevar a su pueblo era Josué. Era este joven de corazón valiente, era este joven que dudaba probablemente de él, pero que Dios sabía que era el indicado para llevar a su pueblo. Josué fue valiente y cumplió las instrucciones de Dios. Josué cumplió todo lo que Dios le dijo para tomar Jericó. ¿Cuántos no hemos leído la Biblia y hemos encontrado este pasaje hermoso donde Jericó estaba cerrado? Jericó estaba tremendamente cerrado, sus puertas tenían candados, adentro esperaba un ejército, adentro de Jericó estaba todo lo malo, toda la inmundicia estaba ahí y estaba cerrado. Pero Dios le dijo a Josué: ve, porque Jericó va a caer. Y Josué caminó con obediencia. Él pudo tener muchísimo miedo, él pudo decir: Dios, pero ¿qué me espera ahí atrás? ¿Cómo yo voy a derribar esas puertas? ¿Cómo yo voy a hacer que caigan estas puertas? Pero ¿qué creen? Que no era Josué quien las iba a derribar, era Dios. Y Dios le dio las instrucciones, Dios le dio cada punto que tenían que hacer para que Jericó cayera. Y Josué, a pesar de que tal vez tenía miedo, no dudó. Y por más difíciles o por más que le pudiera parecer una locura estas instrucciones, no se apartó del camino de la obediencia y logró hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Y entonces Jericó cayó. Y entonces nuevamente, en algunas versiones de la Biblia, este versículo de Josué 1:7 dice: solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Qué quiere decir esto? Que él caminó de verdad en la palabra de Dios. Dios le estaba poniendo solo una condición. Dios nos pone solo esa condición también a nosotros. Dios nos está diciendo en su palabra, así como se lo ordenó a Josué: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. No pierdas tu camino. Yo estoy frente a ti. No te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Y entonces vas a tener el éxito
donde quiera que vayas. Pero les reitero, este éxito del que estamos hablando no es nuestro éxito, no es que yo logré titularme, no es que yo soy médico. El éxito de Dios es que yo hoy estoy aquí parada. El éxito de Dios es que yo hoy rompí mis cadenas. El éxito de Dios es que ustedes están aquí hoy escuchando lo que Dios quiere hacer con ustedes. El pueblo de Israel era un pueblo terco, era un pueblo como yo, rebelde, era un pueblo que a veces escuchaba y a veces no escuchaba, era un pueblo que hacía más bien lo que le convenía. ¿Y cuántas veces no somos así nosotros? ¿Cuántas veces no nos gusta venir a la iglesia? Pues si está padre la alabanza, pero si no está padre la alabanza decimos, no, pues mejor no voy a ir hoy. O si va a predicar alguien que decimos, ay no, es que hoy no predica el pastor, no voy. Porque así somos convenientes para lo que queremos escuchar. Así fui yo muchos años y por eso me atrevo a decirlo. Pero aún así, aún cuando el pueblo de Israel estaba así, unos para acá, unos a la derecha, unos a la izquierda, aún así Dios también tocó el corazón del pueblo, y el pueblo, aún un poco retando a Josué, le dijeron en Josué 1:17: te obedeceremos en todo, tal y como lo hicimos con Moisés. Lo único que te pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo Moisés. Incluso aquí el pueblo todavía dudaba de que Dios fuera a estar con Josué. Entonces es aún más cuando Josué tuvo que probar esa valentía, tuvo que probar ese amor y tuvo que probar que Dios estaba con él, que Dios lo estaba acompañando, que Dios no lo iba a abandonar, porque ese era el reto. Porque si Dios no estaba con Josué, el pueblo no iba a estar con Josué. Entonces a lo que yo les invito es: escuchen la voz de Dios, no se aparten de este camino, porque es lo único que tenemos que hacer. Es así de fácil. Si nosotros pudiéramos resumir el mandato de Dios en esto, yo les diría: solamente tenemos que hacer eso, solamente tenemos que caminar por la senda de la palabra de Dios y no apartarnos, porque cuando nosotros nos apartemos, Dios va a seguir, porque Dios va a caminar de tu mano aunque tú no lo veas. Dios te va a estar dando su palabra aunque tú no lo escuches, pero te vas a ir hacia donde vas a sufrir. Si tú te apartas del camino de Dios, te vas a ir hacia donde duele. Si tú te apartas del camino de Dios, te vas a ir hacia los problemas. Si tú te apartas del camino de Dios, vas a llegar al propósito, sí, pero con muchas heridas y con mucho dolor y con mucho que restaurar. Evítate esto y llega con el camino derecho, con el camino que Dios te está mandando. El segundo punto que quiero poner es: sé valiente. A pesar de que Josué era joven, Dios ya le mostraba el camino. A veces nosotros tardamos muchos años en saber cuál es nuestro propósito. A veces tristemente llegamos a viejos y todavía no encontramos el camino de Dios. Pero no es porque no esté enfrente de nosotros, es porque nosotros no queremos verlo, porque nosotros no queremos quitar esa venda de nuestros ojos, porque nosotros no queremos abrir nuestros oídos, porque muchas veces nos dicen: ven y congrégate, y nosotros contestamos: voy el próximo domingo porque hoy voy a ir a desayunar con mi mamá. Es importante ir con nuestras mamás, claro, yo amo a mi mamá, pero a veces tenemos que renunciar a los deseos de nuestro corazón para acercarnos a Dios. Y por eso nuevamente regresamos a este versículo donde Dios nos dice: mi mandato es: sé fuerte y sé valiente, no tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Dios no nos está haciendo una invitación, Dios no nos está diciendo: si tú quieres, ven y sé valiente. Si hoy te dan ganas, sé fuerte y sea valiente. No, Dios nos lo está ordenando. Dios nos está diciendo: mi mandato es. Y cuando Dios da un mandato, no hay ningún poder, no hay ninguna potestad que pueda
quitar ese mandato, porque se va a cumplir, porque la palabra de Dios, cuando es un mandato, se va a hacer, pese a quien le pese, te tardes lo que te tardes. Josué, después de ser un joven, se convirtió en el mayor conquistador de la tierra prometida. Y de verdad yo los invito a que lean en la Biblia la historia de Josué, porque es realmente motivadora. Él luchó y ganó la tierra que Jehová le prometió a su pueblo. Jehová le dijo a su pueblo: te voy a entregar naciones. Pero había que luchar esta batalla, y eligió a Josué, y Josué fue valiente y fue y arrebató esas naciones para Dios. Pero Josué también pudo haberse convertido en rey. Tenía muchas naciones, tenía pueblos y ya lo admiraban. Pero ¿saben qué? Josué no dejó que su corazón fuera enaltecido. Josué no dejó que esa valentía hiciera que él pensara o que él creyera que era él tomando esos pueblos. Josué no dejó que eso llenara su corazón. Josué en ningún momento perdió de vista que quien luchaba las batallas era Dios, que quien estaba derribando reyes era Dios, que quien tumbaba los muros de Jericó era Dios. Entonces Josué cumplió lo que Jesús le dijo, también lo que Dios le dijo, y fue: dale a cada tribu lo que le pertenece. Y de una manera justa, Josué entregó lo que Dios tenía para su pueblo. Yo hoy les digo que al igual que Josué, no se dejen intimidar cuando vean reyes o ejércitos. Antier, pasé un proceso muy complicado durante este congreso. Después de que yo había preparado esta palabra, después de que yo había orado a Dios para que me dijera qué era lo que ustedes necesitaban escuchar, llegó la pastora Aldi y se paró aquí, y con toda esa unción que Dios ha dado en ella, presentó su predicación, y el título de esa predicación era Corazón Valiente. En ese momento yo sentí que me quería morir, y yo le dije: Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo no soy una predicadora? ¿Por qué si yo no tengo 35 predicaciones guardadas para decir: ok, esta ya la dijo Aldi, déjame y saco otra? Yo no soy así, Dios. Tú sabes todo lo que tuviste que consternar mi corazón para que yo pudiera entender lo que tú querías hablar. ¿Por qué corazón valiente? Y entonces dije: bueno, tal vez el título, vamos a escuchar. Y entonces comienza a hablar de Josué, y comienza a escuchar una pastora llena de unción poderosa y con una palabra tan fuerte que te movía. Y yo dije: Dios, ¿por qué me haces eso a mí? Si por primera vez yo me voy a parar ahí, porque tú me quitas los versículos y tú ya me los diste a mí. Y entonces yo entendí, después de escuchar a la pastora Aldi, que era Dios diciéndome: sé fuerte y sé valiente, Paola. Porque yo pude cambiar la prédica. Yo pensé en ir corriendo con el pastor y decirle: pastor, por favor, ayúdeme, présteme una suya, deme algo para que yo diga allá arriba. Pero la palabra que yo escuché el día sábado me dijo: Paola, párate ahí. No importa que se llame igual, no importa que tú no seas una gran pastora, no importa que tú no seas una predicadora. Yo quiero que tú vayas y que tú les digas que si tú puedes ser valiente, ellos pueden ser valientes. Esos aplausos son para Dios. Y el último punto del que yo quiero hablarles hoy es: no te olvides de la promesa de Dios. Dios tiene grandes promesas para nosotros. La Biblia tiene infinidad de promesas. Yo les invito a que la abran y a que descubran cada promesa que Dios tiene para nosotros ahí guardada, y que está como en un baúl esperando a ser descubierta para que se pueda derramar en cada uno de nosotros. Pero el día de hoy solo vamos a escuchar la palabra que le dio a Josué y que le dijo. En Josué 1:5 le dice: y durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti.
así como estuve con Moisés, también estaré contigo y no te dejaré y no te abandonaré. Es la promesa que hoy Dios tiene para nosotros. No importa lo que pase, no importa que venga una pastora del peso de la pastora a decir mi prédica, Dios está aquí. Dios quiere que escuchen esta palabra. Es Dios queriendo que ustedes entiendan que así como Josué luchó, ustedes hoy pueden luchar. Que si ustedes hoy deciden ser valientes, Dios nunca, pase lo que pase, nunca se va a apartar de ustedes. Así hayan cometido todos los pecados del mundo, así como yo, Dios no se va a apartar de ustedes. Aun cuando se sientan indignos, así como yo me he sentido, Dios no se va a apartar de ustedes. Nosotros solo tenemos que creer. Si no, dice la palabra que si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, las montañas se moverían. Y esto se los digo de verdad con el corazón en la mano. La fe lo puede todo. Yo he visto a mi familia sanar. Yo he visto cuando fue el COVID, yo siendo médico, perdón, pero es que esto me consterna un poco porque fue muy doloroso. Yo siendo médico durante el COVID, recibí la noticia que nadie quería recibir. Yo fui con mi papá al hospital y me dijeron: despídanse, él ya no va a salir, tu papá se va a quedar. Y en ese momento mi mamá y yo teníamos que decidir quién de las dos iba a entrar a despedirse de mi papá, quién de las dos iba a ser la que por unos segundos le dijera adiós a mi papá. Sin embargo, Dios en ese momento me dijo: sé fuerte y sé valiente, cumple lo que tu papá quiere. Mi papá me había pedido que si algún día le daba COVID, yo no lo dejara morir en un hospital, que yo lo llevara a su casa. Ese día yo me enfrenté a mi familia, ese día yo me enfrenté a mis hermanas. Ese día yo saqué a mi papá del hospital con el único deseo de ser fiel a su voluntad. Y ese día me lo llevé con la palabra de los médicos, que tenía los pulmones destruidos, que mi papá ya no iba a sobrevivir, que él pues iba a bien morir en su casa. Y yo me lo llevé, pero fue Dios el que en todo momento obró. Y en ese momento que no había concentradores de oxígeno, Dios hizo por medio de mi pastora Anne-Marie que yo encontrara un concentrador de oxígeno a los escasos 10 minutos de que habíamos llegado, porque mi papá necesitaba oxígeno o ya iba a morir. Pero Dios puso el oxígeno. Dios puso cada medicamento, puso cada médico. Ningún médico, incluso mis amigos médicos, no querían ir a la casa porque pues era COVID, era peligroso o estaban enfermos. Pero Dios puso los medios y por Facebook pude contactar a un compañero neumólogo. Él nos ayudó, él nos orientó y yo estoy segura de que Dios lo puso en nuestro camino porque mi papá sanó. Mi papá, después de algunos días que estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte, sanó. Y hoy mi padre está, y hoy mi padre conoce de Dios, y hoy mi padre es un hombre que le entrega su vida a Dios y que sabe que si le fueron regalados y añadidos unos años más de vida, era porque él tenía un propósito. Así como podemos ser valientes a veces en estos momentos, yo les diría, podemos ser valientes en todo. Así como Josué se dejó enseñar y se dejó moldear, yo los invito hoy a que escuchen la palabra de Dios. Jóvenes, si de pronto les aburre entrar a las clases, si de pronto les aburre venir a las prédicas, si de pronto dicen ustedes adultos: ay, qué flojera entrar a Logos, yo les diría: quiten esa flojera, aparten esa apatía de ustedes, aparten esa tibieza de su corazón, déjense moldear
por Dios. Porque Josué se mantuvo todo el tiempo cercano a su maestro, todo el tiempo estuvo cerca de Moisés. Probablemente cuando Moisés subió a la montaña, Josué estaba ahí abajo en el frío, en el viento, pero Josué permaneció, Josué no se movió. Entonces nosotros, por favor, no hay que apartarnos de la palabra. Vamos a hacer lo que Dios quiere. Hay que dejarnos moldear, hay que dejar que ese diseño perfecto que Dios puso sobre cada uno de nosotros pueda cobrar la fuerza que Dios quiere que tenga. Y entonces, cuando escuchemos nuestro llamado, así como Josué escuchó su llamado, también podamos ir a Él. Cuando Dios nos diga, levántate y ve, vayan. Durante mucho tiempo a mí me dijeron, Pau, ya te toca la prédica, Pau, ya te toca la prédica. Y yo siempre les decía, no, yo no voy a subirme ahí porque yo no fui hecha para eso. Y seguía siendo yo hablando de mí. Era Paola queriendo saber lo que era Paola. Pero tuve que pasar muchos procesos para que mi corazón fuera moldeado, para que yo pudiera dejar de pensar en mí y para que yo un día, aquí donde están ustedes sentados, durante una alabanza, yo le dijera a Dios, ya basta. Dios, te entrego todo lo que tú quieras. Y si hoy te tengo que entregar mi matrimonio, yo te lo entrego. Y si te tengo que entregar la vida de mis padres, yo te la entrego. Y así fui una por una diciéndole las cosas que yo más amo y se las entregué. Y fue ahí cuando Dios empezó a ser infinitamente visible para mí. Cuando la alabanza empezó a cobrar un sentido para mí. Cuando las palabras vacías que antes me daban sueño en la Biblia empezaron a tener un sentido para mí. Pero eso es lo que yo les quiero decir el día de hoy. Rinde tu corazón a Dios. Sé humilde. Acepta que nuestras fuerzas no vamos a lograr nada. O tal vez sí, a lo mejor y en tus fuerzas vas a lograr tener un 10 en la escuela. O a lo mejor vas a lograr tener una gran empresa. O a lo mejor vas a lograr tener un gran negocio. A lo mejor y tienes estacionado allá afuera el coche de tus sueños. Pero es el coche de tus sueños. A lo mejor, jóvenes, y ustedes van a alcanzar la carrera que desean, pero es lo que ustedes desean. Empiecen a preguntarse qué es lo que Dios desea para sus vidas. Y quiero terminar esta palabra el día de hoy haciendo 2 invitaciones. A ti que vienes por primera vez, que a lo mejor nunca habías escuchado de Dios y que hoy por primera vez estás aquí, te quiero invitar a que levantes tu mano para que mis compañeros te puedan dar un regalo. Si no hay y al final los vamos a esperar en el salón de bienvenida para darles una pequeña palabra, para enseñarles cuál es el mensaje que tiene el propósito y la visión de esta iglesia. Atrás están levantando unos banderines para que vayan con ellos, por favor. Y quiero pedirles que toda la iglesia me acompañe en esta oración para que si alguien todavía no acepta a Jesús en su corazón y en este momento lo quiere hacer, para que si tú que estás aquí y te pasa como a mí, que durante muchos años conociste a un Dios diferente, el día de hoy conozcas a un Dios de amor, a un Dios que transforma, a un Dios que cambia vidas, a un Dios que logra propósitos. Así que todos acompáñenme en esta oración, por favor. Padre, te damos gracias el día de hoy por permitirnos estar aquí. El día de hoy queremos rendir nuestro corazón a ti. El día de hoy queremos despojarnos de cualquier cosa que esté constriñendo nuestro corazón, que nos esté atando a un lugar en el que no tenemos que estar. Te pido, Padre, el día de hoy que entres a nuestro corazón y que nos llenes de vida, que nos llenes de luz y que nos lleves a la vida eterna.
Padre, el día de hoy queremos rendir a tus pies todo lo que somos, todo lo que queremos, para que tú comiences a obrar y para que tú empieces a hacer milagros, Padre. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y el segundo llamado es a todos los que están ahí sentados y que como yo lo hice un día quieren ser valientes, a los que como yo lo hice un día quieren romper esas cadenas que los están atando, a los que como yo lo hice un día quieren borrar esas heridas que tienen. Si quieren hacer esto, solo tienen que levantarse y ahí donde están, clamen a Dios y dejen que el Espíritu Santo los ministre y que sea Él el que llene de esta unción y el que les lleve su propósito. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.